cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué privilegio más hermoso estar con ustedes esta mañana, este día tan especial, domingo, el día del Señor. Celebramos que Cristo resucitó de la tumba un día domingo por la mañana y Él nos da la victoria total. Y qué bueno estar juntos hoy para estudiar la palabra. Quiero invitarles que abran conmigo su Biblia, por favor, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 12. Hoy sí vamos a entrarle a este capítulo, hermoso capítulo, el cual he titulado La Última Oportunidad. La última oportunidad. A partir de este día, el Señor Jesús va a la tumba, va a la cruz, va a morir en la cruz del Calvario. Yo quiero animarles para que estudiemos este libro con mucha dedicación, este capítulo 12 de Juan, que lo entendamos y que además de eso podamos aplicarlo a nuestra vida. Entonces vamos a comenzar, hermanos. A este evento, yo quiero que miren conmigo Juan capítulo 12, al cual, como yo les he dicho, he titulado La Última Oportunidad. Acuérdense que esta historia nace en Juan 12, perdón, Juan 5. Ahí en Juan 5, acuérdense que el Señor Jesucristo comienza a hacer milagros y comienza a demostrar que Él es el Mesías. Juan 5, la sanidad del paralítico, la sanidad de la alimentación de los 5,000, luego viene la sanidad del ciego, y en cada uno de estos eventos Jesús le está diciendo a la gente, mírenme, yo soy el Mesías. Yo soy el que está prometido, al que han estado esperando por siglos. Sin embargo, ellos siguen rechazándolo y en este momento se va gestionando la traición y la muerte de Cristo. El verbo es cuestionado y rechazado. Cuestionado. Cada vez que Él hace algo, empiezan a cuestionarlo. Y al final lo rechazan absolutamente. Y este capítulo, vamos a decir, es como el clímax de todo este rechazo, como la corona de todo el rechazo. Y a partir de este momento, el Señor, Él espera 5 días para ir a la cruz del Calvario. Esto se da en la última semana de la vida del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí, miren ustedes conmigo, por favor, hermanos. Mire la ubicación de este evento, capítulo 12, versículo 1. Estamos en Juan 12 y una vez más le pido, abra su Biblia, hermano. Estése tranquilo, sentado. Hermana, mire, yo sé que usted está en su casita, pero esta no es hora de estar ahí meneando los frijolitos para dar almuerzo. Es hora de sentarnos pacientemente a estudiar la palabra del Señor. La Biblia dice, hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Y este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo de orar juntos, de cantar juntos. Hemos cantado y es tiempo de ahora de estudiar la palabra de Dios. Cuando Dios habla, su pueblo debe escuchar con mucha reverencia. Ahora yo quiero que miren conmigo entonces, hermanos, abra su Biblia en Juan 12:1. Aquí Juan nos ubica y esto me gusta de la Biblia porque siempre la Biblia nos va a ubicar geográficamente, nos va a ubicar en el tiempo, nos va a ubicar en el espacio, nos va a ubicar y nos da ese contexto para que entendamos qué es lo que está pasando. Dice la palabra de Dios, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Si ustedes miran aquí, da el tiempo, da el lugar, dan las personas, todo lo da la palabra. Y esto en la Biblia se llama contexto. Y si nosotros descuidamos el contexto de un pasaje, vamos a llegar a malas interpretaciones y a conclusiones erradas, a enseñanzas falsas. La Biblia tiene un contexto de la Biblia, el contexto del testamento, el contexto del libro, el contexto histórico, geográfico, cultural, el contexto gramático, el contexto léxico, o sea, hay una cantidad de contextos en la Biblia. Y si usted saca ese pasaje y lo pone aparte, se va a perder. Ahora,
Dice la palabra de Dios, 6 días antes de la Pascua. Esto ocurrió entonces, hermanos, si ustedes miran conmigo, por favor, un día antes de lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos. O sea, esto ocurrió el sábado. Probablemente fue después de que, porque el sábado es el día de reposo. El sábado los hebreos no trabajaban, guardaban ese día, leían la Biblia, iban a las sinagogas, ahí estaban todo el día, no solamente en un culto, sino todo el día estudiando las escrituras. Y a las 6 de la tarde se suspendía ese día y empezaba prácticamente lo que era el domingo, pero era el sábado. Y el sábado, hermanos, cuando termina ese sabbat, ese descanso, después de las 6 de la tarde, entonces el Señor va a una cena que lo han invitado. Dice 6 días antes de la Pascua. La Pascua venía el día viernes, entonces estamos hablando de que fue el sábado. El viernes siguiente, el Señor va a la cruz del Calvario. Él va a morir en la fiesta de la Pascua. Él es el Cordero de la Pascua. Acuérdense de Isaías capítulo 53. Y ese día, entonces, aquí, después de que termine el sabbat, el día sábado, 6 de la tarde, más o menos como a eso de las 7 de la noche del sábado, entonces le hacen una cena a nuestro Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 26, en el versículo 6, dice que esta fiesta se la hicieron en casa de Simón el leproso, que también vivía en Betania. Este Simón probablemente había sido leproso, claro, si él vivía en casa con su familia, entonces quiere decir de que ya no estaba leproso, pero quedó con el sobrenombre de Simón el leproso. Probablemente Jesús lo sana de la lepra y ahora es invitado y ahí está, mire conmigo por favor, dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ahora se habla de una casa, de una familia, y nos va a contar una historia que ocurre dentro de esa casa. Es interesante que el apóstol Juan, hermanos, si nosotros vamos al capítulo 2, donde el Señor comienza su ministerio público, en Juan 2 hace su primer milagro el Señor. Y allá lo hace en un hogar. Realmente estaban en las bodas, estaban casándose. Y ahí el Señor hace el primer milagro. Luego viene por todo su ministerio público y ahora termina en otro hogar. Podemos ver que Jesús le da importancia a la familia. El Señor entiende la importancia que tiene la familia. Allá en las bodas de Caná, el Señor comienza resolviéndoles una crisis familiar a esta pareja. Una crisis de pareja. Ahora termina su ministerio en una casa donde el Señor ahora está disfrutando de la comunión con un grupo muy pequeño de discípulos. Y aquí vamos a ver 3 tipos de discípulos. La primera parte, diferentes discípulos de Jesús. Ahora entonces el Señor está ahí sentado a la mesa, va a disfrutar una cena y primero vamos a ver unas discípulas o discípulos genuinos del Señor. Uno de ellos es Simón el leproso, que el Señor lo sanó y ahora le hace una cena y lo recibe en casa. Pero luego mire lo que dice el capítulo 12, versículo 3 y 4. Mire conmigo, versículo 2, 3 y 4. Mire conmigo, dice, y le hicieron ahí una cena, ahí es en Betania. Ya les dije que Betania era el oasis de Jesús. A Jesús le gustaba ir a Betania. Hermano, Betania era como el lugar de descanso y de paz de nuestro Señor. Al Señor le encantaba ir ahí y disfrutar la comunión con este grupo de amigos. Ahora, fíjense que en Betania, estos discípulos amados de Jesús le hacen una cena. Pero a unos pocos kilómetros, a unos 3, 4 kilómetros, hay otro grupo que lo ha rechazado y ahora está planificando la muerte de Jesús. Allá hay un grupo de discípulos recibiendo a Jesús, celebrando a Jesús, adorando a Jesús, haciéndole una cena a Jesús.
3, 4 kilómetros adelante, hay otro grupo que ha visto lo mismo, vio los milagros, escuchó mucho de Jesús, conocieron a Jesús, pero están planificando su muerte. Tristemente, estos dos grupos representan los dos grupos de personas que hay en el mundo. Aquellas personas que reciben a Jesús y los que lo rechazan. En el mundo no hay otro grupo. Y tú y yo estamos dentro de ese grupo. O eres de los que lo hemos recibido o eres de los que lo han rechazado. Ahora, mis hermanos, están ahí en la cena y mire cómo dice, le hicieron ahí una cena y ahí aparecen otras discípulas que ahora han crecido en su fe a partir de Juan 11. Ustedes recuerden, María y Marta. Dice, María servía. Algunos intérpretes de la Biblia dicen, sin comprobar esto, solamente estoy dándoles algunos datos que hemos leído y hemos estudiado, que probablemente después Marta se casó con Simón el leproso y que era su hogar, pero no estamos seguros. Solamente estoy hablándoles de una sugerencia que dan algunos intérpretes, porque Marta está sirviendo. Y luego, ¿qué dice? Y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces vemos que ahí tenemos un grupo. Está Jesús con sus 12 apóstoles, lógicamente. Está Simón el leproso. Está Lázaro, el que Jesús resucitó de los muertos. Está Marta y está María. Por lo menos sabemos de este grupo. De este grupo de personas que están ahí con Jesús en Betania. Y aquí encontramos entonces siempre lo mismo. Versículo número 3. Entonces María tomó una libra de perfume. María es la hermana de Marta y hermana de Lázaro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ahora tenemos a unas discípulas y a unos discípulos que han crecido en su fe, que ahora confían perfectamente en el Señor Jesucristo. A un grupo de discípulos que han madurado. ¿Se acuerdan que Marta y María le mandaron a Jesús una nota diciéndole, el que amas está enfermo? Jesús no llega como ellas lo dicen o como ellas le piden, sino que el Señor se queda y el Señor llega 4 días después que Lázaro ya estaba muerto. Ya lo habían sepultado. La esperanza de ella se había terminado ya. ¿Cuál es el punto aquí? Jesús llega y resucita a Lázaro. Pero antes de que lo resucite, Jesús se enfrenta con estas dos mujeres. ¿Y cuál es la reacción de ellas? Una fe, porque sí creían en Jesús, pero una fe quejumbrosa, una fe endeble. Le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le dijeron? Mira, tú eres el culpable del dolor que tenemos en nuestro corazón. Tú eres el culpable de esto que nos ha pasado. Tú eres el culpable de esta miseria que estamos viviendo. Ellas creían que Jesús podía sanar a Lázaro, pero nunca se imaginaron que Jesús podía resucitar a Lázaro. Lógicamente era más fácil sanarlo que resucitarlo. Pero Jesús permite que Lázaro muera para que la fe de ellas crezca, pero para que la fe de nosotros también pueda afianzarse y que podamos tener esperanza de lo que Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Que Él un día nos va a levantar porque es el Dios omnipotente. Su palabra es omnipotente, creadora. Él creó todo lo que existe. Ahora entonces, estas mujeres han crecido en su fe. Ellas reciben a Jesús y Marta se lo dice. Cuando Jesús le dice, ¿crees esto? Y Marta le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey, el Señor del universo. Tú eres el Dios hecho hombre. Ella lo confiesa realmente, pero la fe de ellas tiene un despegue impresionante, increíble, cuando miran el milagro del Señor. Ahora en gratitud le hacen una cena al Señor. En gratitud le hace una cena al Señor. Y como siempre, podemos ver nosotros aquí, mis hermanos, a estas mujeres. Una, Marta, que se caracterizaba por servir. Siempre estaba queriendo hacer algo por la gente. Ya antes había estado también afanada y turbada haciéndole comida y ahora sigue trabajando. Era una mujer muy servicial. Ahora,
Estas mujeres tienen una genuina entrega al Maestro. Ellas lo reciben en sus brazos porque Él es el Mesías, Él es su Salvador, Él es su Dios. Le entregaron sus vidas completamente a Jesús. Recuerden que en Jerusalén están planeando matar al Maestro, pero estas mujeres y estos discípulos lo aman y le han dado su bienvenida como su Señor, como su Rey y como su Salvador. Y el amor genuino que estas mujeres tienen en su corazón y que estos discípulos, Simón y Lázaro, tienen en su corazón, les lleva a rebosar de amor por Jesús. Le aman de verdad y le hacen una cena. Pero no solamente es la cena y no solamente servirles, sino que dice el versículo 3, y María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Este era un perfume, hermanos, que era fabricado en la India. Y dice que desde allá lo traían. Era caro. Era un perfume muy caro. Y ahora dice que lo trae y María lo tiene ahí. No sabemos cuándo lo había comprado y cuál era el propósito, pero ella lo tenía guardado para algo especial. Y ese día, María se dio cuenta que era el día especial. María se dio cuenta que era la oportunidad que estaba esperando para usar ese perfume. Y no agarró un poquito como nosotros, ¿verdad? Que solamente nos untamos así, la loción y nos vamos y dejamos el frasco lleno. No. Ella dice que lo fracturó, lo quebró el perfume y lo derramó. Aquí dice a los pies, allá dice que lo derramó sobre Jesús. Lo derramó completamente y enjugó sus pies y ahí se queda en un acto de una rendición total a Jesús, hermanos. El Señor no se queda acariciándole la cabeza. Mira cómo dice el texto aquí. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Ahora, para que una mujer esté enjugando los pies de Jesús con sus cabellos, ¿dónde tiene que estar su cabeza? Tiene que estar en el suelo, postrada completamente a Jesús, rendida a Él y dándole todo lo más valioso que ella ha tenido en su vida. Estas son las discípulas de Jesús, adorándolo, su rostro en tierra, besando sus pies, en la humillación más profunda, grande y maravillosa que un ser humano puede tener hacia el Rey Jesús, y le da todo lo que ella tiene, lo más valioso, rendida en una adoración total. Allá está Marta, sirviendo a Jesús, dándole a Jesús también lo mejor, y por acá está María, adorándolo y dándole lo más valioso que ella tiene. Un genuino creyente reconoce quién es Jesús. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti, mi hermano? En este tiempo estamos viviendo en momentos cuando el hombre ni tan siquiera quiere ponerse de rodillas, ni no tiene tiempo de adorar a Dios. Tal vez ahí sentadito hace una oración por aquí, por allá. La gente dice, voy a acostarme, se acuesta y ahí dice, gracias Señor por este día, pero no es digna de arrodillarse, de postrarse, de poner nuestra frente en el suelo, humillados y decirle, Dios, con esta actitud, yo reconozco que tú eres el Rey y el Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que tú no puedes orar sentado o de pie o acostado, no. ¿Ah? Nosotros a veces nos sentamos y a veces yo estoy sentado y me pongo a orar con el Señor, o a veces me acuesto y sigo orando y sigo platicando con el Señor, pero eso no es sustituto de un acto de adoración tal que yo me postre a orar a mi Padre Celestial. Esos momentos de oración que tenemos cuando estamos caminando, si la hermana está barriendo, haciendo comida, y en ese momento dice, gracias Dios, te adoro, qué bueno eres. Eso está bueno, hermano, pero eso no sustituye un acto de postrarnos en humillación, donde yo reconozco quién soy yo, un vil gusano, que fui recogido de la basura del infierno,
y ahora soy miembro del reino de Dios, soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, y en gratitud y en adoración me rindo y le digo, Señor, reconozco que tú eres el Rey del universo y tú mereces la honra y mereces la gloria y mereces mi adoración. Pero a veces nosotros somos demasiado orgullosos y no nos queremos postrar. Nuestra vida es demasiado fría, muy malagradecidos, muy ingratos para postrarnos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos dos mujeres y otros discípulos rendidos al Señor Jesús. Pero luego aparece otro discípulo diferente. Es el discípulo perverso, impío e hipócrita. Versículo número 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, mira, estaba cerca de Jesús, ahí estaba en sus reuniones, es más, tenía un puesto dentro del grupo, era el tesorero, era el que tenía la bolsa de dinero. Habla de un puesto, y mira cómo dice, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Juan ya aquí, lógicamente esto está siendo escrito en el año, ¿qué? 90 después de Cristo. Cristo murió hacía, ¿qué? Unos, ¿qué? 60 años atrás. Ya esto está escrito, está siendo escrito cuando todos estos eventos ya habían pasado. Ahora, ¿qué dice? Versículo 5. Este discípulo, perverso, avaro, amador del dinero, ególatra. ¿Y qué más dice? Hipócrita. Empieza a criticar a la verdadera discípula, a señalarla, a hablar de ella. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Mira el valor más o menos que tenía. Y ya hablar de 300 denarios probablemente era un precio ya rebajado. Como queriendo decir, mire, nos dieron este perfume, vale que 600 denarios, pero como lo regalaron, démoslo en 300 nosotros. Ahora, ¿qué dice? ¿Por qué este perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 denarios, hermano. Escuche lo que te voy a decir. Era lo que un jornalero ganaba en un año de trabajo, sin tocar un centavo, sin tocar nada, guardando un denario diario. Al año, un jornalero podía tener 300 denarios. Te podrás imaginar el precio que tenía ese perfume, el valor que tenía. Y luego, ¿qué dice? Y Juan aclara, pero esto dijo Judas, no porque se cuidara de los pobres. La palabra aquí quiere decir, no porque a Judas le importaran los pobres, no porque él viviera pensando en los pobres, sino porque era ladrón. Era es un verbo que lo califica a él como una esencia de su vida. Eso es lo que Judas era. Esa era su característica. Era un hombre avaro, era amador del dinero, le gustaba el dinero y nunca pudo arrancar ese amor al dinero de su corazón. Aunque siguió a Jesús, escuchó a Jesús, caminó con Jesús, miró a Jesús, tuvo la oportunidad, pero nunca Judas sacó el amor al dinero de su corazón. Y tristemente muchas personas van a la iglesia, tienen puestos en la iglesia, pero nunca sacan de su corazón el amor al dinero. Nunca. Siempre su prioridad es el dinero, las cosas materiales. Siempre están pensando primero en su trabajo, en su negocio. No tengo tiempo para el Señor, yo voy a la iglesia. Y siempre están, ¿qué? Podemos dar los diezmos o eso es del Antiguo Testamento, porque siempre quieren amar al dinero. Y aquí dice, era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Se robaba y hacía cuentas malas. Hacía cuentas malas. Era un ladrón de primera. Primero, Judas
siempre estaba criticando, siempre criticaba al que es el del verdadero pueblo de Dios, al discípulo genuino. Él siempre estaba murmurando. Pero también aquí, Judas nos dice que nunca dejó sus pecados. Y mira, yo te voy a decir esto. Tú puedes ir a la iglesia todos los días si quieres, pero no es eso lo que te va a quitar el pecado. Es una decisión personal. Tú tienes que tomar la decisión de dejar el pecado, de sacar esas cosas del corazón para poder adorar y servir y glorificar verdaderamente a Dios, como las verdaderas discípulas que lo acabamos de estudiar en los versículos anteriores. Su comportamiento de Judas, su patrón de vida, era el amor al dinero. Nunca se convirtió. Y al final, Juan lo dice aquí, vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y no creas que 30 piezas de plata eran millones de dólares, no. Que $200 por mucho eran 30 piezas de plata, poniéndole un precio un poco alto todavía. 30 piezas de plata. Al final, vendió a Jesús. Y mira, en este punto yo quiero hacer una gran diferencia, porque Judas sigue el juicio de Jesús y mira que lo condenan y mira que lo crucifican. Y entonces Judas le remuerde la conciencia y llega y tira las 30 piezas de plata. Sale y se suicidó. Se suicidó. Eso es remordimiento. Pero el remordimiento, mi amigo, nunca te va a llevar al arrepentimiento. El remordimiento solo es que tú te sientes mal por haber cometido un pecado, pero sigues cometiéndolo. Te voy a poner un ejemplo. Hay una persona, un caballero que tiene su esposa, pero tiene un amante. ¿Eh? Está en su casa y mira, su esposa no sabe nada. Y él mira que con todo de nuevo, todo amor, su esposa lo atiende, le da de comer, le lava la ropa, lo cuida, lo abraza, lo besa, lo ama. Y entonces él, aquí en su corazón, dice, qué lacra que soy yo. ¿Cómo estoy siendo infiel a mi esposa? Y esta mujer me es fiel a mí y se dedica y me cuida. Pero en la noche se va con su amante. Eso es remordimiento. El arrepentimiento incluye, 1, reconocimiento del pecado. 2, pedir perdón por el pecado. 3, un cambio de vida y decir, no lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentimiento. Y Dios lo que quiere es arrepentimiento. Judas nunca se arrepintió. Judas nunca le entregó su corazón a Cristo. Él sintió remordimiento, fue y se ahorcó. Pero él no corrió a los pies de Jesús, se postró y le dijo, maestro, he pecado, por favor, perdóname. No lo hizo. No debes de sentir remordimiento, debes de sentir arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Remordimiento todo el mundo siente, pero arrepentimiento no. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Mira, esto a mí me llama la atención. ¿Por qué Jesús llama a Judas? Ahora, te hago una pregunta. ¿Sabía Jesús que Judas era ladrón? Claro que sí. El Señor sabía todo. ¿Sabía Jesús que Judas robaba? Claro. Pregunta, ¿por qué no le quitó la bolsa entonces? ¿Por qué Jesús en algún momento no le dijo, mira Judas, o te conviertes o te vas, ya no te quiero ver aquí? ¿Sabes por qué? Porque el Señor siempre va a dar la oportunidad. Siempre el Señor te dará oportunidad. ¿Te acuerdas cuando Moisés llegó donde Faraón? Le dijo Moisés a Faraón, Faraón, Dios Jehová me manda para que dejes ir a mi pueblo. Y dijo Faraón, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Yo no conozco a ningún Jehová. Entonces le dijo Moisés, Dios va a mandar plagas
para demostrarte, uno, quién es Él, y dos, para que tú te arrepientas y dejes ir a mi pueblo. Y empezaron las plagas. ¿Y sabe qué dice? La primera plaga convirtió el río, el agua, en sangre. Y le dijo Faraón, y con esos milagros me querés convencer. Y llama a sus brujos. Y los brujos hacen lo mismo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Y Faraón endureció su corazón. Y vino la segunda plaga, y Faraón endureció su corazón. Y vino la tercera plaga, y Faraón endureció su corazón. Y vino la cuarta, y vino la quinta, y vino la sexta, y vino la séptima. ¿Y sabes qué dice? Entonces Dios endureció el corazón del Padre. Lo vamos a ver esto un poquito más adelante. Dios aguantó, el Señor Jesús aguantó 3 años a Judas ahí con él, sabiendo que lo iba a traicionar, sabiendo que era un ladrón, sabiendo que era un no convertido, pero Jesús le dio la oportunidad. Y lo mismo te pasa a ti. Mi amigo, Dios te está dando la oportunidad que tú te arrepientas, que tú recibas la salvación. Él te da la oportunidad, porque Él no quiere que tú te vayas a la condenación eterna. Y ahora entonces aquí tenemos, 1, discípulas genuinas, convertidas y adoradoras del Rey, seguidoras de Jesús. 2, discípulo hipócrita, malvado, perverso, no convertido, aunque estaba ahí. Que tú vayas a una iglesia no quiere decir que eres salvo. No. Deja eso. Judas anduvo con Jesús y era contado de los 12 y nunca se convirtió. Nunca. Pero ahora viene un tercer grupo. Yo quiero que mire verso 9. Ahora hay un tercer grupo aquí. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, allá en Betania. ¿Y qué dice? Y vinieron. No solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él, por causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora aquí tenemos un tercer grupo. ¿Cuáles son? Los discípulos curiosos. Podemos ver que las primeras discípulas, genuinas, adoradoras, sinceras, convertidas, entregadas al Rey. 2, un discípulo hipócrita, inconverso, malo, criticón. 3, aquellos que no son ni fu ni fa, que van a la iglesia, que no se convierten, que no causan problemas. Judas causó problemas, vendió a Jesús, criticaba, oponiéndose siempre a la obra. Pero aquí tenemos otros que no son convertidos y que están ahí, que llegan por curiosidad. ¿Qué tenemos aquí? Gente que no le interesaba a Jesús realmente. Mira el versículo número 9, dice, gran multitud, y es triste, pero esta es la mayoría. ¿Se dan cuenta? Es la multitud. Mucha gente va a la iglesia. Ahora dicen que, según las estadísticas, aquí en Honduras, 50% del pueblo de Honduras es cristiano. Pero usted va a ver una sociedad pervertida, una sociedad metida en líos, en adulterio y en tantas cosas. ¿Cómo es que somos convertidos? Y como yo les digo, cristiano ha venido a ser sinónimo de ser humano. De tal forma que dicen, ya mataron un cristiano. ¿Y quién lo mató? Otro cristiano lo puyó. Ahora el cristiano es el muerto y el asesino. ¿Se dan cuenta? Es la multitud. Es la mayor parte de personas. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? Esta gente no va a buscar a Jesús porque le interese Jesús, porque le interesa su salvación, porque quiere perdón, porque quiere la vida eterna, porque quiere una vida cambiada y transformada, porque quiere dejar sus pecados. No, van a ver qué pasa. Una curiosidad. Dice, versículo 9, vinieron no solamente por causa de Jesús. Claro, Jesús hacía milagros y la gente no seguía,
por ver los milagros, curiosos, pero querían ver a Lázaro. Queremos saber lo que él piensa. ¿Qué le pasó en esos 4 días que estuvo muerto? ¿Qué ocurrió? Y aquí viene este tercer grupo, el grupo de los discípulos curiosos nada más. Muchas personas van a la iglesia hoy, van a ver qué pasa en las reuniones. Y máxime si hay una campaña de sanación, se llena porque la gente quiere ir a ver si es cierto. Quiere ir a ver si sanan. Pero no se convierten, no hablan nada. Ellos nunca se aprenden los cantos, ellos no adoran. La gente está allá enfrente dirigiendo la alabanza y ellos están con las manos cruzadas viendo para arriba, porque a ellos no les interesa adorar. El sermón está siendo predicado, Dios está hablando a su pueblo y ellos pensando en los frijoles y en la carne y qué van a hacer mañana. No causan problemas, solo les gusta ver. Dice, es que aquí me siento bien en esta iglesia. Me gusta venir. Es que la gente es buena. Aquí me aman. Aquí me abrazan. Aquí oran por mí. Les gusta oír a cierto predicador. Pero eso es todo. No hay ninguna decisión. No hay un cambio de vida. Siguen siendo los mismos enojados, los mismos ofensivos. En sus casas tratan a su esposa igual, tratan a los hijos mal, no cambian su vocabulario, no hay una transformación porque no hay una conversión genuina. Al final, después de estar un año, año y medio en esa iglesia, se cansan y dicen, me voy a buscar otra iglesia. Y como ahora hay iglesias de todos los gustos, colores y sabores, pues allá se van los curiosos. Me han dicho que allá están haciendo más milagros ahora y allá salen a buscarlos. Discípulas genuinas, adoradoras, convertidas, transformadas, con una fe firme y genuina en Cristo. Discípulo hipócrita, perverso, inconverso, atacando, causando problemas. Discípulos curiosos. Una pregunta nada más. ¿En qué grupo te encuentras tú, mi hermano? ¿En qué grupo de esos estás tú? Tú eres el único que puede decir. Y ahora esto nos lleva a la segunda parte de este capítulo. ¿Cuál es la segunda parte? Jesús es proclamado rey político en su entrada triunfal en Jerusalén. Del 12 al 19 ahora. Ahora, esa noche, después de que le hacen la cena, ahí en la casa de Simón el leproso, Jesús se queda durmiendo en Betania. Él pasa la noche en Betania, duerme ahí, y al siguiente día, que era el domingo, Jesús va a Jerusalén. 3 kilómetros, acuérdense, no estaba largo. Y justamente cuando el Señor viene de Betania hacia Jerusalén, ¿qué pasa, hermanos? Entonces se da la entrada triunfal que nosotros le conocimos aquí. Las multitudes se reúnen por la fiesta de la Pascua. Mire conmigo, por favor, capítulo 12, versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua. Versículo 12 dice, ¿al día siguiente de qué? De que le hicieron esta cena ahí en Betania. Otro día, ¿qué día era? Entonces era el día domingo. Este es el domingo que nosotros le llamamos en nuestro calendario el domingo de Ramos. El domingo de Ramos. ¿Y qué dice? Grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. ¿Están donde? En Jerusalén. Han llegado a la fiesta de la Pascua. Hay un historiador del primer siglo llamado Flavio Josefo que dice que más o menos 2,5 millones de personas llegaban a la fiesta de la Pascua. De todo Israel. Ahora, ¿se puede imaginar usted, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, que en 3, 4 días de repente hayan 2,5 millones de personas circulando aquí? Sí va a haber un caos y era una cosa terrible. Flavio Josefo cuenta en las historias de los judíos que se mataban 265,000 ovejas para la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan que la Pascua era una fiesta donde los judíos comían?
el cordero de la Pascua. Y cada familia tenía que matar un cordero, de acuerdo al número de su familia. Flavio Josefo dice que se mataban aproximadamente 265,000 corderos ahí en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. O sea, era una algarabía, era un jolgorio, era algo terrible Jerusalén en esos días. Y aquí dice que mucha de esta gente había subido para la Pascua. Y ahora, ¿qué pasa, hermanos? Jesús va entrando y la gente sale a recibir a Jesús. Él les dice a sus discípulos, vayan a traerme un burrito, era un burrito que nadie lo había montado jamás. El Señor se sube y entra a Jerusalén y es proclamado rey. Mira lo que dice, versículo número 13. Leo para ti, estoy leyendo en Juan 12:13. Tomaron ramas y palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, esto, hermanos, no es un reconocimiento de que Jesús es el Mesías. No es como la gente piensa. No es que le están diciendo, oh, sí, ya sabemos que tú eres nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y no, esto era algo político. Dicho sea de paso, quiero aclarar esto bien para que tú me lo entiendas. Esto no fue exclusivo de Jesús ese año. Todos los años, escucha bien esto, ellos hacían esto. Yo le llamo eso como que una representación, un drama que ellos hacían cada año esperando al futuro Mesías. La única diferencia es que ese año realmente fue el Mesías, pero no se dieron cuenta. Mira qué triste. Ellos tenían años de estar haciendo esto, esta dramatización. Y cada año, ese día, los judíos hacían eso. Alguien se subía en un burro y entraba a Jerusalén y lo aclamaban, haciendo una representación profética de lo que el Mesías haría cuando llegara. Pero este año la historia es diferente porque el verdadero Mesías ha llegado, pero ellos no lo reconocen. La gente oye que Jesús viene y fueron a encontrarle. ¿Y cómo lo encontraron? Lo encontraron, dice, con ramas de palmera. Versículo 13, tomando ramas de palmera. ¿Cuál es el punto? Estas ramas, hermanos, eran ramas que eran símbolo de la victoria y del triunfo de un rey victorioso. Estas ramas, hermano, no eran cualquier rama que agarraban ahí, no, eran especiales, de un árbol especial que representaba una victoria. Y cuando un rey conquistador entraba a la ciudad, todos le ponían estas ramas, dando a entender que había habido una victoria completa. La gente entonces le da la bienvenida a Jesús como el gran rey victorioso conquistador. Pero miren ustedes la otra cosa. Dice, y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana quiere decir, traducida al castellano, sálvanos ya, sálvanos ahora mismo. Lo que esta gente le está diciendo a Jesús es, sálvanos de la tiranía de Roma. Ya no queremos ser esclavos de Roma, queremos un rey político que se siente en el trono de David como hijo de David, como la profecía del Antiguo Testamento, y nos libere de este yugo de esclavitud de los romanos. Lo que ellos están proclamando es un rey político. Lo que ellos quieren es un Mesías que los libere. Pero además, quieren un rey indulgente, un rey que no pida nada a cambio. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 14, y halló Jesús un asnillo, mira, y montó sobre él. Entra en un asno, en un burrito, en un burrito. Esto da a entender de que el Señor Jesucristo va buscando la paz, porque el asno no es un animal de guerra. Los soldados no iban a la guerra en burros, iban en caballos, iban en caballos.
Este es un símbolo de paz. Este es un símbolo de paz. Jesús aquí está demostrando que Él ha venido no para guerrear, Él ha venido para restablecer la paz entre Dios y el hombre. Él hace posible la paz entre el hombre y Dios. Su verdadera misión es espiritual, no es política. No es política, hermanos. Él vino a morir para poder hacer posible que el hombre vuelva a tener paz con Dios. El hombre es enemigo de Dios y hasta que no recibe a Cristo como su Salvador, el hombre sigue siendo enemigo de Dios. Jesús entra en un burrito. Simboliza, además, no solamente un animal de paz. El burro no es animal de guerra, pero la segunda cosa es un animal de carga, de servicio. Esto simboliza el servicio del Señor Jesucristo. Jesús lo ilustra en Marcos 10:45, cuando Él dice, yo no he venido a ser servido, sino vengo a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Un burrito, animal de paz. Cristo les dice, yo vengo a establecer la paz. Esta es una venida espiritual. Segundo, he venido a servir, voy a dar mi vida por ustedes. Tercero, un animalito dice que nunca había sido montado. ¿Qué significa esto? Los animales que no eran montados eran usados para hacer cosas consagradas, para hacer cosas solo para Dios. Ahora Jesús dice, yo soy el Mesías, consagrado por Dios para buscar la salvación del ser humano. Qué hermoso esto, ¿no es cierto? Aquella gente pensando en algo político. Jesús les dice, están equivocados. Yo soy el Mesías Salvador. Vengo a establecer la paz entre Dios y el hombre. Vengo a servirles y a dar mi vida por ustedes. Y también he sido consagrado para esta misión. Ahora, mi hermano, no debemos mezclar nosotros lo político con la iglesia. Por favor. Hay algunos países como Guatemala, Perú y otros. Y aquí en Honduras está comenzando un movimiento muy fuerte sobre eso, de un partido político evangélico. Eso no puede existir. Dios no nos mandó a fundar partidos políticos para establecer el reino aquí en Honduras. Dios nos mandó a predicar el evangelio. Cristo en ningún momento dijo, voy a ir a buscar al César allá en Roma para hablar con él y a establecer un pacto político espiritual con él. Cristo nunca dijo, Herodes está gobernando aquí y voy a hacer un pacto político con él y vamos a hacer una misión político espiritual con Herodes. Es más, cuando le dijeron, Herodes quiere matarte, él dijo, vayan a decirle a esa zorra. Cristo calificó a Herodes como una zorra, un animal perverso, malo. Cristo nunca dijo, voy a ir a buscar a Pilato. O les dijo a sus seguidores, miren muchachos, a sus 12 apóstoles, tratemos de hacer alianzas políticas, espirituales. Hermanos, no nos dejemos engañar por el diablo, por favor. La iglesia no está para hacer alianzas políticas espirituales con nadie. La iglesia está para predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia aproximadamente, mira, te voy a dar algunos datos. Fíjate bien, rapidito. Comenzó en Hechos 2. Si tú lees Hechos 2, 3 y 4, la iglesia comienza en Hechos 2. Hechos 3 y Hechos 4, ya está la primera persecución en contra de la iglesia. Primero una persecución de parte de Israel, de los mismos judíos, del Sanedrín y de los sacerdotes. Estamos hablando del año 27. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que la iglesia nació en Hechos 2 en el año 27. Otros, más tardíamente, el año 30, no más. En otras palabras, la iglesia nace entre el año 27 y el año 30 después de Cristo. ¿Sí? Año 100, todos los apóstoles mueren en el sacrificio, mueren como mártires de la fe,
Mataron millones de cristianos los emperadores romanos, millones de cristianos. Año 100, año 200, año 300, y la persecución continuaba. Y la iglesia estaba creciendo. Pero en el año 306 ocurrió un cambio, el quiebre. ¿Qué pasó en el año 306? Llega de emperador Constantino, ese año, 306. Año 313. Toma nota de esas cosas, por favor. Eso es historia. Esos son hechos reales. No te estoy dando cuentos acá. 306, emperador llega como, Constantino llega como emperador de Roma. Año 313 después de Cristo. ¿Cuántos años ya? 3 siglos, digamos. Constantino emite el edicto de Milán, donde da libertad a los cristianos de predicar el evangelio en todo el imperio romano. 313, el edicto de Milán. Es más, las propiedades que habían sido confiscadas por el imperio romano, en ese edicto de Milán dice que deben ser regresadas a los cristianos. Pero en el año 324 después de Cristo, Constantino oficializa al cristianismo como la religión del imperio romano. 324 después de Cristo. Constantino oficializa el cristianismo como la religión del imperio romano. ¿Qué quiere decir? Solo el cristianismo puede ser predicado aquí en el imperio. El imperio y el cristianismo es una sola cosa. Por eso es, mira lo que pasa. En el año 325, un año después, había un conflicto en la iglesia. Por un lado estaba Arrio, que decía que Jesucristo no era Dios. Pero por otro lado estaba la iglesia fiel a la doctrina que decía que Jesucristo sí era Dios. Y entonces empezó a haber un conflicto. Y dijo Constantino, este conflicto me puede causar problemas dentro del imperio romano. Y llamó al primer concilio de la iglesia. ¿Quién lo hizo? Constantino, 325, para discutir un asunto de la iglesia. Si Cristo era o no era Dios. Y lo estableció en una ciudad llamada Nicea. Año 325. Se presentaron los dos bandos. Por un lado estaba Arrio con sus seguidores y discípulos que negaban la deidad de Cristo, y por otro lado estaba un héroe de la fe llamado Atanasio, de los padres de la iglesia, que defendió muy elocuentemente y bíblicamente la postura de que Jesucristo era Dios. Pero ¿sabes tú quién dirigía el concilio? ¿Quién era el que estaba moderando y dando la palabra? El emperador romano. Y desde ese momento en adelante, la iglesia fue un debacle. Desde ese momento. Pero ocurrió otro evento que es importante. En el año 330, Constantino miró que Roma, la capital del imperio, estaba contaminada con unas depravaciones terribles. Los bacanales romanos y la perdición, el alcoholismo, la prostitución, todo eso era una perdición total. Que dicho sea de paso, no hay un evento que diga que Constantino algún día se convirtió al cristianismo. Si se convirtió o no, no lo sabemos. Pero no hay un dato que diga que él aceptó a Cristo y que se convirtió en tal fecha. No, no existe eso. Espero que se haya convertido. Ahora, en el año 330, Constantino pasa la capital a Constantinopla, fundó esta ciudad y Roma quedó sola. Él sacó todo el gobierno y se lo llevó a Constantinopla. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El pastor que había en Roma empezó a agarrar poder, y ya saben lo que pasó de ahí en adelante. Ya no les digo más. Ahora, hermanos, ¿cuándo la política ha estado mezclada con la iglesia? Con la verdadera iglesia, nunca. No se dejen engañar.
Cristo no es un rey político hasta este momento. Él es el Salvador. Él es el Rey, el Señor. Él va a regresar a la tierra para tomar el poder político. Pero en su segunda venida, Él va a establecer el reino aquí, con sus leyes, con sus principios. Él va a gobernar esta tierra. Esta gente lo reconoció como ¿qué? Como un rey político. Sálvanos ya. Ya no queremos estar bajo el imperio romano. Matá a Pilato, matá a Herodes, matá a Nerón, al César. Jesús dijo no. Es más, él murió bajo el imperio romano. Fue condenado por Poncio Pilato y por Herodes. Y no les dijo a sus discípulos cuando terminó que fue sepultado y después resucitó y estuvo 40 días apareciéndole a sus discípulos, nunca les dijo, nunca olviden lo que hizo Pilato, nunca olviden lo que hizo Herodes, nunca lo olviden, traten de ver cómo le quitan el poder, jamás. ¿Sabe cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Los experimentos que han ocurrido en el mundo de mezclar el evangelio con un partido político han fracasado. Y muchos han ganado las elecciones. Pero cuando están en el poder son igual o peor que los impíos. No funciona. Dios no nos ha mandado establecer su reino aquí políticamente a través de un movimiento político, militar, religioso. No. Dios nos ha mandado a predicar el evangelio, mis hermanos. Eso es la tarea que Dios nos ha dado a nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos luz del mundo. Qué lindo lo que Jesús nos ha dado. Somos sus embajadores, sus representantes aquí en esta tierra, sus representantes legales, hermanos. Por tanto, yo les animo en el nombre de Jesús para que nosotros lo miremos de esa forma. Y esto nos lleva a la siguiente parte. ¿Cuál es la otra parte, hermanos? Jesús cumplió la profecía, demostrando que Él era el Mesías Salvador. Y ahora Jesús nos enseña su verdadero concepto de mesianismo. Y mire cómo dice, versículo 20 ahora. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Aclaro aquí, porque estamos ya en el tercer punto. ¿Cuál fue el primero? Los discípulos. 3 tipos de discípulos. ¿Cuál fue el segundo? Jesús aclamado como un rey político, pero él dice no. Esto no es así, no funciona así. Y ahora el Señor nos va a dar, en tercer lugar, la enseñanza. Jesús cumplió la profecía, demostrando que Él era el verdadero Mesías, pero nos enseña el concepto de su mesianismo. ¿Cómo es que Él es el Mesías? ¿Cómo tenemos que entenderlo como Mesías? Ahora, ¿se acuerdan? Yo les dije, si ustedes estuvieron en las conferencias la semana pasada con nuestro querido hermano Nelson Morales, el doctor Nelson Morales, él nos enseñó un mapa del Imperio Romano, ¿se acuerdan? Europa, aquí por este lado del Mediterráneo, la tierra de Israel, y luego todo el norte de África. Todo eso era la tierra del Imperio Romano. Pero los judíos se habían regado en todas esas partes. Cuando dice aquí griegos, no eran griegos de Grecia, eran judíos que vivían en todas las partes del Imperio Romano y llegaban a Jerusalén para la Pascua, pero que habían adoptado el idioma y la cultura griega. ¿Se acuerdan que por eso más adelante la iglesia, el Antiguo Testamento fue traducido al griego? ¿Por qué lo tradujeron al griego? Porque habían judíos en muchas comunidades que no hablaban el hebreo. Al no hablar el hebreo, ellos hablaban el griego, como todos los del imperio. Y a estos judíos es a lo que le llama aquí griegos, pero eran judíos. En el original dice helenos, que eran los que habían adoptado la cultura griega, el idioma griego, pero eran judíos de sangre y subían a la fiesta para adorar a Dios. Y entonces estos por allá en alguna parte del mundo escucharon de Jesús y llegan a la fiesta y dicen, esta es nuestra oportunidad de conocer a Jesús. Y entonces aquí, hermanos,
tenemos la enseñanza de la verdadera venida de Jesús, de su mesianismo. ¿Qué significa que Jesús es el Mesías? Versículo 20 hasta el 31. Y voy a resumirlo de la siguiente manera. Dice, estos judíos griegos que habían aceptado esta cultura, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. En aquel algarabía, en aquel movimiento, dice que vienen estos griegos, judíos, helenos, llegan de los discípulos y dicen, maestros, queríamos ver al maestro. Nos pueden presentar a Jesús, nos pueden dar una audiencia con el Señor. Y va entonces, ¿qué dice Andrés y Felipe? Y se lo dicen a Jesús. Y aquí entonces empieza la enseñanza de Jesús. Primero, la cruz es la gloria del Mesías. Versículo número 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mira qué lindo. Jesús dice, ¿saben cuál va a ser mi gloria? Ir a la cruz. Como Mesías, yo tengo que morir en la cruz. Y ahí en la cruz es donde yo voy a ser glorificado. ¿Qué significa la glorificación de Jesús? Significa ser exaltado. Filipenses 2, del 5 al 11. Él fue exaltado hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir eso? Hasta no poder ser exaltado más. ¿Pero qué indica eso? Que antes de ir allá, tiene que pasar por el camino de la cruz. Cristo tiene que ir a la cruz, y de la cruz a la gloria. Es el momento de que Jesucristo sea exaltado hasta lo sumo. Él va a ser levantado en la cruz y luego al trono de su gloria, como Rey, como amo y Señor del universo. Pero antes de la gloria del cielo está la gloria de la cruz. Antes de la gloria del cielo, de la casa del Padre, está la gloria de la cruz. La cruz es el camino hacia la gloria. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿recuerdan lo que dice el escritor de esta carta maravillosa? Nos llama la atención hacia Jesús como el autor y consumador de la fe. Y dice, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. El apóstol Pedro dice, capítulo 1, versículo 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, a los cuales se le anunció de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Primero sufrimiento, luego gloria. Ahora, ¿qué es la cruz? La cruz es la gloria del Mesías, pero también la cruz es lo que trae fruto al Mesías. Sin cruz no hay fruto, porque es en la cruz donde Cristo va a morir por los pecados de nosotros. Mira lo que dice el verso número 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es una analogía que el Señor Jesús está utilizando. Usa la analogía de un grano. Podemos utilizar maíz o frijol, más conocido en nuestro ambiente. ¿Y qué dice? Ese grano primero tiene que ir a la tierra, hacen un hoyo, le echan tierra encima y ahí queda. Pero luego, ¿qué dice? Nace, se hace una mata de maíz y produce la mazorca que tiene muchos granos de trigo. Se sembró uno, pero nos da muchos granos más. Cristo dice, de la misma forma, yo como Mesías tengo que ir a la cruz, morir, ser sepultado, resucitar, y después viene el fruto. Esta metáfora habla de su muerte, habla de ese sacrificio que él va a hacer para que haya fruto. ¿Y quién es el fruto? Nosotros somos fruto de esa muerte del Mesías. Pero también
La cruz le exige la muerte del hombre para vivir para el Mesías. No solamente el Mesías debe morir, yo tengo que morir y tú tienes que morir. Versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la salvará. Jesús también aclara que los que le conocemos a Él, tenemos que tener un propósito exclusivo en esta vida. Dejar de satisfacer nuestros propios deseos. Eso significa amar mi vida. ¿Qué significa eso? Es poner mi vida por encima de cualquier cosa. Yo quiero vivir bien, yo quiero tener mucho dinero, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero tener el mejor carro, yo quiero vivir en la mejor casa, quiero acostarme en la mejor cama, quiero tener las mejores joyas, quiero ir donde el mejor médico, amar mi vida, preocuparme por mí. El que hace eso está perdiendo su vida. Pero el que aborrece su vida en este mundo, aquel que dice, no importo yo, importa Jesús, Él es el Señor de mi vida. Voy a vivir para adorarlo a Él, para obedecerlo, para amarlo, para servirlo. Admiro a estos chicos que están dejando sus profesiones. Abner, allá en Brasil, con su esposa, siendo una abogada, ya trabajando con plaza de gobierno. Él siendo un ingeniero, pero dice, no, Dios nos ha llamado. Y han renunciado a una vida buena que podían haber tenido, a una vida buena que les pudo dar el dinero, la fama, con todas sus profesiones, para dedicarle su vida a Cristo. Mi hermana Leslie, allá en Estados Unidos, siendo una bióloga ya, una mujer profesional, y así puedo hablar de otras chicas y chicos que con una profesión han dicho, no, esto es vano, quiero darle mi vida a Cristo. Y si tú, mi hermano, tienes tu trabajo, está bien. Si eres médico, albañil, ingeniero, licenciado, abogado, lo que seas, Dios quiere que tú le sirvas ahí con tu profesión, que le dediques tiempo, que des testimonio, que pongas a Cristo en el primer lugar de tu vida, para que no la pierdas. Porque tú estás invirtiendo tu vida solo en cosas de esta tierra. Estás perdiéndola. Esto es temporal y pasajero. La cruz, entonces, cumple la causa del Mesías. La cruz es la razón por la cual el Mesías vino. Mira el verso 27, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Te das cuenta? Cristo dijo, para esto he llegado yo a esta hora. Para esto he venido. ¿Para qué? Para ir a la cruz. ¿Qué le voy a decir a mi Padre? Sálvame. No, si es que para eso he venido. El propósito del Mesías era la cruz. No era reinar como los judíos querían. Allá lo recibieron como un rey. Ahora Jesús dice y aclara. No, dice, yo soy el Mesías, pero he venido a dar mi vida a la cruz para poder salvar al hombre de sus pecados. Pero también la cruz es la gloria del hombre Jesús. Mira conmigo el versículo 28, dice, Padre, glorifica tu nombre. Jesús le dice, Padre, una pequeña oración, glorifica tu nombre. ¿Y cómo va a ser glorificado el nombre de Dios? A través de la cruz de Cristo, a través de la cruz del Mesías. Y el Padre le contesta desde el cielo, lo he glorificado, versículo 28, y lo glorificaré otra vez. Aquí el Padre le habla a Jesús desde el mismo cielo y le dice, he glorificado mi nombre y lo voy a glorificar otra vez. Ahora, ¿te acuerdas, hermano, las 3 veces que Dios le habló al Señor Jesucristo? ¿Te acuerdas? El Padre le habló del cielo a Jesús en 3 oportunidades bien marcadas. Primero, en su bautismo. Si tú te acuerdas, Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Cuando Jesús se bautiza, Dios le habla. ¿Por qué? Porque en el bautismo Jesús se identifica con la raza humana, con el pecado del hombre. Por eso Jesús se bautiza. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Jacobo y Juan que le pidieron, Señor,
en tu reino queremos sentarnos a la derecha y a la izquierda. Y Jesús les dice, pueden ser bautizados con el bautismo porque yo soy bautizado. Jesús dice, yo me bauticé porque me identifico con sus pecados y yo voy a llevar su pecado en la cruz. La segunda vez que el Padre le habla a Jesús es en el monte de la transfiguración, en Lucas capítulo 9, verso 31. Y literalmente dice que ahí estaban Moisés y Elías hablando de la muerte de Jesús. Y la tercera vez es cuando Jesús les dice, yo voy a ir como grano de trigo y voy a morir. Te das cuenta que las 3 veces que Dios le habló a su Hijo, las 3 veces estaban relacionadas con la muerte de Cristo por el pecado del hombre. Las 3 veces. Pero aquí llegamos a una parte que nos da la conclusión de esta enseñanza. La cruz juzga y condena eternamente al mundo y a Satanás, pero también al hombre que rechaza a Jesús. Mira conmigo el versículo número. Vamos a leer la palabra de Dios, versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Primero, el juicio de este mundo. El mundo es aquí, ese ambiente pecaminoso y sucio. Ese hombre entregado al pecado. El parrandero, el borracho, el adúltero, el que anda en fornicación, en esa vida depravada de droga, de alcohol. A eso le llama la Biblia mundo. Y Dios va a juzgar a ese tipo, a esas personas. Pero también dice, versículo 31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También es el juicio de Satanás. Ahí en la cruz, Cristo juzgó a Satanás. Cristo le dio el golpe mortal de Génesis 3:15. Le dio un golpe en la cabeza a Satanás y nunca más se va a levantar. Entonces, en la cruz podemos ver nosotros cuántas cosas ocurren. Primero, la cruz es la gloria del Mesías. La cruz trae fruto al Mesías. La cruz exige la muerte del hombre para vivir para el Mesías. La cruz cumple la causa o el propósito por el cual el Mesías vino. La cruz glorifica al hombre Jesús. La cruz juzga y condena eternamente al mundo y a Satanás. Y por eso ahora viene la parte final, la reacción. ¿Cuál es la reacción? Bueno, algunos creyeron en Jesús. Jesús de ahí les anuncia su muerte. Versículo número 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto, tenéis la luz. Dice el Señor, yo soy la luz. Hay oportunidad todavía. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Mira lo que dice el versículo 35. Andad entre tanto que tenéis luz. Lo que Jesús les está diciendo, señores, mientras yo estoy aquí con ustedes. Y al final, tristemente, algunos creyeron, pero la mayor parte, ¿qué dice? Versículo 36 dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Capítulo cerrado. ¿Qué viene ahora? Viene la cruz. La oportunidad terminó. Cristo les dijo, les he dado oportunidad. Y aquí se cumple la profecía. Dice, pero estoy leyendo Juan 12:37. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Eran curiosos, perversos, lo que tú quieras. 5 días más adelante, este mismo pueblo va a gritar, crucifícale, crucifícale. Y dice, versículo 38, esto es para que se cumpliese la profecía de Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53. Se ha anunciado, pero la gente no cree. Y quiero aclarar esto, versículo 39. Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, Isaías capítulo 6, versículo 10, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con sus ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los hago. Quiero decirte algo. No es que Dios
va a cegarte tus ojos para que tú no mires. Lo que está diciendo aquí es que Dios te da tantas oportunidades y tú voluntariamente cierras tu corazón y dices, no, no quiero recibir a Cristo. No lo quiero. Y vas posponiendo y posponiendo y posponiendo y posponiendo hasta que un día te mueres y tu oportunidad se termina. No hay más. Y al final, hermanos, Jesús dice, bueno, señores, la culpa no es mía. Juan capítulo 12, entonces, cierra esta parte pública de Jesús. Y ahora vamos a estudiar a partir del capítulo 13 al 17, 5 capítulos más, la vida, una enseñanza privada para sus discípulos. El verbo da la enseñanza a sus seguidores. ¿Qué nos enseña este capítulo 12? Que hay diferentes discípulos, verdaderos, María y Marta, falsos, hipócritas y perversos como Judas, curiosos, que andan del tiempo al tambo, hoy en una iglesia, cada año está en una iglesia diferente, siempre curioseando y viendo, pero nunca convirtiéndose. Luego, Jesús proclamado como rey político, él dice que no, yo no soy rey político, yo soy un rey que quiero reinar en tu vida. Cristo quiere ser rey de tu vida. Y por eso él aclara que él, como Mesías, va a la cruz como grano de trigo. ¿Cuál es el resultado? Aunque hizo muchas cosas, no creyeron. Pero un poco de gente, muy poquita, se convirtió de verdad. Yo espero que tú seas de los verdaderos convertidos, mi hermano. Vamos a terminar con oración. ¿Qué discípulo eres tú? ¿Ya recibiste a Cristo? ¿Eres de esa cosecha, de ese grano de trigo que murió? Cristo, que fue a la tumba, murió, resucitó, y ahora nosotros somos frutos de esa salvación que Él nos ha dado. Yo te animo para que tú puedas pensar en esto y tomar tu decisión de recibir a Jesús como tu único Salvador. Solo eso te da el perdón y la vida eterna. Oremos. Padre, gracias por esta maravillosa enseñanza de tu maravillosa palabra. Ayúdanos a ser de los discípulos verdaderos, Señor, y que caminemos con Cristo y vivamos para la gloria de tu santo nombre. Padre, que como Marta y como María nos postremos a tus pies para adorarte, rindiéndote toda nuestra vida a ti, Señor. Genuinos, verdaderos. Transfórmanos, Señor. Que dejemos de ser de esos discípulos curiosos y mucho menos de los discípulos incrédulos. Que nos convirtamos en verdaderos siervos de Cristo. Que ofrendamos nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Que podamos crecer a través de esta palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Les amamos mucho y oramos por ustedes. Dios los bendiga.